Para la siguiente ponencia, compañeros, el compañero panelista fue gerente de operación del Sistema Eléctrico Nacional en la zona central de la República Mexicana. Estuvo 18 años en la gerencia de operación de luz y fuerza y 16 años en la gerencia de generación para el mantenimiento y operación de todo tipo de centrales generadoras. Estuvo 34 años de servicio en el Sistema Eléctrico Nacional. En su examen de ingreso al grupo de ingenieros obtuvo la más alta calificación que se ha registrado. Actualmente capacita a los compañeros en resistencia en la división de Necaxa. Compañeros, con el título del complejo hidroeléctrico de Necaxa, estado de las instalaciones del complejo hidroeléctrico de Necaxa antes y después del decreto de extinción de su fuerza, el ingeniero Carlos Espínola Velázquez. Mi agradecimiento por su paciencia. Pues cuando se habla de la ingeniería muchas veces se tiene que recurrir al papel, lápiz para darse a explicar. Ahora tenemos esta tecnología y pues espero que poder transmitir el mensaje por el que estamos aquí. Agradezco a las autoridades sindicales por darme esta oportunidad también y esta invitación para compartir algunas cosas. Bien, la ponencia cambia un poquito el título. Es el Sistema Hidroeléctrico Necaxa, su valor estratégico en el Sistema Eléctrico Nacional antes y después del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Bien, ¿por qué es el cambio de título? Porque, para empezar, aparte de los que han tenido la fortuna de nacer aquí, trabajar aquí, heredar la responsabilidad del mantenimiento y la operación de estas instalaciones por más de 100 años. Además de eso, bueno, pues se dice y se dice bien que el Sistema Hidroeléctrico Necaxa fue pionero en su momento, las instalaciones más grandes en Latinoamérica en su género. Y bueno, pues es un orgullo seguirlo diciendo esta fecha, pero hay que puntualizar o agregar en la mente de cada uno de nosotros qué valores debemos seguir defendiendo para que estas instalaciones, al recuperarlas, podamos seguir trabajando con ellas, teniendo más elementos de juicio sobre qué cuidar de ellas y además, sobre todas las cosas, pues su valor estratégico en el entorno del Sistema Eléctrico Nacional. Hay quien dice que bueno, lo que se genera en Necaxa o lo que aporta Necaxa al Sistema Eléctrico Nacional o para satisfacer la demanda de energía eléctrica ya es muy poca cantidad, pero muy poca cantidad comparado con qué. Vamos a analizar estas ventajas técnicas que están por encima de la capacidad de generación de Necaxa. Vamos a empezar. A ustedes ven el mapa de la República Mexicana, va a ser un desarrollo rápido. Un clic, por favor. Empezó el Sistema Eléctrico Nacional con pequeños desarrollos, desde luego en el Distrito Federal, con la central de vapor Nonoalco. Adelante, por favor. En Necaxa empezó como el número 2. En otras partes de la República Mexicana se fueron creando desarrollos para satisfacer las necesidades de minería, comercio y otras de interés particular. Con el paso del tiempo, adelante por favor, esto fue creciendo, adelante, y entonces se fueron empezando a formar los sistemas, pequeños sistemas eléctricos en la República Mexicana. ¿A qué valor de frecuencia? Bueno, lo que está en rojo representa la zona de luz y fuerza. Obviamente está contemplado el Sistema Hidroeléctrico Necaxa. Necaxa operaba a 50 ciclos por segundo con una tecnología de tipo europeo, y mientras que en los desarrollos en azul pues había de diversos valores de frecuencia. Esto fue de alguna manera aislando el poder hacer intercambios de energía entre unos sistemas y otros, porque no existe la compatibilidad al haber diferencias de frecuencia. Adelante, por favor.
desarrollándose la industria, el comercio en diferentes partes, en diferentes capitales de la República Mexicana. Adelante. Y vemos cómo se sigue conformando lo que es el sistema central de Luz y Fuerza del Centro. Voy a hacer una pausa aquí para volver a mencionar lo que ya se ha dicho en este foro. El principal objetivo del sistema hidroeléctrico Necaxa era abastecer de energía eléctrica a la Ciudad de México, quien ya tenía centrales generadoras, pero sobre todo llegar a la parte de Hidalgo, a la parte del Estado de México y parte de Michoacán, a los centros mineros principalmente. En Guerrero, aquí se ve el contorno del Estado de Guerrero, para poder desarrollar este sistema hidroeléctrico de Necaxa. Adelante, por favor. Adelante. Seguimos creciendo, se conforma ya lo que es la zona central del país. Fíjense ustedes este detalle. Estas zonas de Guerrero principalmente y de Michoacán también se operaba a 50 ciclos, aunque ya no era la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro. El crecimiento económico, político, social de esas regiones estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Tenía la Comisión Federal de Electricidad que instalar sus unidades generadoras en una frecuencia idéntica a la de Luz y Fuerza del Centro. Adelante, por favor. Después se comenzó, vino la creación de la Comisión Federal de Electricidad por las razones y motivos que ya expusieron los anteriores ponentes, y con el espíritu de que fuera un servicio público de energía eléctrica. Obviamente la Mexican Light and Power, su propósito era obtener utilidades en el menor tiempo posible. Bien, empezó este intercambio de energía, estos enlaces entre los distintos sistemas. La Comisión Federal de Electricidad empezó a adquirir todos esos pequeños desarrollos hasta empezar a formar lo que se conoce el Sistema Eléctrico Nacional. Adelante, por favor. En lo que es el Sistema Eléctrico Nacional en su totalidad, y se podían interconectar entre sí los sistemas eléctricos, con excepción de la parte central de la República Mexicana. Para atender el Sistema Eléctrico Nacional, entonces, así como hay divisiones políticas por estados, por municipios, la atención del Sistema Eléctrico Nacional se definió que fuera a través de 8 áreas. Cada una de estas áreas, ya denominadas áreas de control, debía tener suficiente capacidad de generación para satisfacer su propia demanda de energía eléctrica. Así se definió que de las 8 áreas de control, 7 estuvieran a cargo de Comisión Federal de Electricidad, pero la zona central de la República Mexicana continuara siendo atendida por Luz y Fuerza del Centro, a pesar de que dentro de esta área existieran centrales generadoras, subestaciones, líneas de transmisión a cargo de Comisión Federal de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro se convirtió entonces en la directora de operación de esta zona central del país, sin importar que las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad fueran ajenas a Luz y Fuerza. Se atendían y se obedecían las instrucciones que de Luz y Fuerza del Central, de Luz y Fuerza del Centro emanaran. Adelante, por favor. Los nombres es Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Oriental, Peninsular y, adelante por favor, el Sistema Central. En cada uno de estos puntos se construyó un centro de operación y control para poder desde ahí dictar las políticas de operación del Sistema Eléctrico Nacional dentro de cada una de estas áreas de control. El área de control central, si ustedes ven, es físicamente, geográficamente, la más pequeña de todas. Sin embargo, por el desarrollo económico, político y social de nuestro país, siempre ha sido centralista, de modo tal que, aunque constituía desde el punto de vista geográfico la menor porción del territorio nacional, desde aquí se satisfacía casi el 28% de la demanda de energía eléctrica a nivel nacional. Esto lo estoy mencionando porque no debemos olvidar nuestros orígenes.
El sistema hidroeléctrico Necaxa formaba al principio una parte muy importante del sistema eléctrico de luz y fuerza del centro o del sistema central. ¿Ha disminuido su aportación de generación? Es correcto. ¿Ha crecido la demanda de energía eléctrica? Es correcto. Pero enseguida vamos a ver los valores que debemos conservar para que alguien que se pare frente de nosotros y nos diga el sistema hidroeléctrico de Necaxa ya debe desaparecer porque genera muy poquito, tengamos los elementos en cualquier ámbito, en cualquier foro, para defender la permanencia y continuidad de nuestro sistema. Adelante, por favor. Se continuó con la intención de ya no solamente enlazar pequeños núcleos de generación de electricidad, sino enlazar cada una de estas áreas de control. Adelante, por favor. Continuamos. Y veíamos que pasaban líneas de transmisión de Comisión Federal a través de la zona de luz y fuerza del centro con el propósito de enlazar todos los sistemas eléctricos. Sí, está bien aquí. Les voy a presentar un documento que es histórico también. Es la concepción del sistema eléctrico central de luz de la Mexican Light and Power en el año de 1931. No nos favorece mucho la luz, pero pues aquí está la Ciudad de México, aquí tenemos el sistema hidroeléctrico Necaxa con sus 4 centrales generadoras y líneas que conducen la potencia eléctrica generada hasta el centro de consumo en la Ciudad de México, pero también hacia Pachuca, sus centrales generadoras Cañada, hasta El Oro, el Estado de México, hasta Cuernavaca, de la central hidroeléctrica de la Alameda. Y quiero que noten ustedes un punto importante. En esta zona, aquí, dice Ixtapaltongo, proyecto de Ixtapaltongo, proyecto de Santa Bárbara. La concesión que se le había dado a Luz y Fuerza del Centro para generar, transmitir, comercializar energía eléctrica, daba para seguir desarrollando lo que iba a ser en ese entonces el futuro sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. También con el mismo concepto que tiene el sistema hidroeléctrico de Necaxa de tener una generación en cascada. Esto es, el agua que se utiliza para que se muevan las turbinas de las unidades generadoras en Necaxa iba a ser utilizada en Tepeshi y en Patla, lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo concepto en el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. De modo tal que, si ustedes recuerdan lo que nos estaban comentando los anteriores ponentes de la historia, del desarrollo de la energía eléctrica en nuestro país, bueno, pues esto ya constituía un proyecto de luz y fuerza. Cuando se crea la Comisión Federal recibe de Luz y Fuerza del Centro de la Mexican Light and Power todo lo relativo a estos proyectos de generación hidroeléctrica. ¿Y saben ustedes quiénes ejecutaron y llevaron la dirección de estos trabajos? Efectivamente, trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, aquellos mismos trabajadores que cuando la central hidroeléctrica de Infiernillo en la costa del Pacífico, hace ya alrededor de más de 20 años, se quemó la central hidroeléctrica de Infiernillo, compañeros de las fábricas de tableros hicieron los tableros, reconstruyeron esa zona en apoyo a lo que era la comisión, o lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Pero desde 1931 se tenía un claro concepto del desarrollo de la capacidad, para aprovechar la capacidad de generación del sistema hidroeléctrico Necaxa. No sé si se alcanza a ver, palabra que se ve mejor ahí en la computadora, ¿no? Pero pues, bien, ese desarrollo creció hasta conformar lo que es la red troncal del sistema eléctrico nacional. Las líneas en azul representan líneas de transmisión e instalaciones de más de 400,000 volts. Necaxa genera ya en líneas de transmisión en 85,000 y 230,000. Pero su capacidad de generación de Necaxa 4.4 kilovolts, de Tepeshi de 6.6, de Patla 11.5. Bueno, pues se siguió armando todo el sistema eléctrico nacional, y vean ustedes que lo que aquí se denomina como CEL es el sistema central y seguía teniendo la misma
abarcaba la misma cantidad del territorio nacional. Adelante, por favor. Esto, pues, se controlaba desde el Centro de Operación y Control localizado a espaldas del edificio Verónica, allí en la Ciudad de México. Dale un clic, por favor. Aquí estaba representado lo que es las líneas en azul de 400,000, en amarillo 230,000, en rojo 885,000, en verde 115,000 volts. Y se controlaba, inclusive, repito, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante, por favor. Entonces, regresando al diagrama que nos muestra la tensión del sistema eléctrico nacional, veíamos que la zona de influencia de luz y fuerza, en términos de operación del sistema eléctrico, abarcaba más allá de su propia zona e interesaba a gran parte del territorio correspondiente a Comisión Federal de Electricidad, y existiendo un órgano coordinador de la operación del Sistema Eléctrico Nacional denominado Centro Nacional de Control de Energía. Adelante, por favor. Si deslizamos el diagrama que vimos en la diapositiva anterior, observamos que que es el contorno del sistema central, es el que estaba más fuertemente ligado al resto de las áreas de control del país, y esto en función directa de la cantidad de potencia eléctrica que se estaba manejando desde el Centro de Operación y Control, con la aportación del sistema hidroeléctrico Necaxa. ¿Por qué está más robustamente conectado? Porque desde ese entonces se empezó a tener una gran diferencia entre el crecimiento de la demanda de la potencia eléctrica, lo que consumimos nosotros, contra la cantidad de energía eléctrica que se tenía instalado para satisfacer dicha demanda en este contorno. Me explico. En el año de 1960, con el decreto de nacionalización de la industria eléctrica, que ya nos hizo recordar Martín Esparza, bien, se empezó un litigio de carácter legal, un litigio internacional por las acciones preferentes de la Mexican Lion Power. O sea, en 1960 se dio el decreto, pero se concluyó toda la gestión legal hasta el año de 1990 con la creación del nuevo organismo Luz y Fuerza del Centro, y esto fue porque finalmente el arbitraje internacional determinó el costo de las acciones preferentes de la Mexican Lion Power. Esto llevó más de 30 años. Esto tuvo como consecuencia la descapitalización de Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué? Porque en el año de 1960 las acciones preferentes de la Mexican Lion Power tenían un costo, un valor. Si el gobierno federal seguía invirtiendo en esta zona, el costo de las acciones preferentes se iba a incrementar, iba a ser más oneroso. Esto que es la estrategia que pareció correcta en un principio, después se fue siendo aprovechada por otro tipo de intereses, entre ellos los de la Comisión Federal de Electricidad, para adueñarse del territorio que tenía bajo su responsabilidad Luz y Fuerza del Centro. La que sigue, por favor. Vean ustedes que en este acercamiento del mapa podemos observar cuál es la estructura del sistema eléctrico. Aquí esto se ve como un doble anillo. Aquí es el anillo de 400,000 volts que se construyó justamente para recibir generación desde la costa del Pacífico, la costa del Golfo de México y el sureste de México. ¿Por qué? Porque debido a esa falta de inversión para tener más unidades generadoras en el área de Luz y Fuerza del Centro y evitar con ello que se encareciera el costo de las acciones preferentes, entonces se dejó de generar aquí. Por lo tanto, se creó la infraestructura para recibir generación desde diversos puntos de la República Mexicana. Y este mapa, que corresponde al año 2008, un año antes del decreto de extinción, se podía ver que solamente dentro de la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, contando con la generación de Comisión Federal y lo que nunca creció
de luz y fuerza del centro, con excepción de las unidades turbogás que se adquirieron en el año de 1971, alcanzaba un valor del 33% para satisfacer el 100% de la demanda en esta región. Por lo tanto, se tenía que importar el 67% de diversas partes de la República. Esto trajo como consecuencia, por favor, la que sigue. Bueno, la que sigue, por favor. Sí. Bueno, la coloqué mal. No, regresate, por favor. Sí. Esto trajo, no, la que sigue. Gracias. Ahí. Esto trajo como consecuencia entonces que hubiera más dificultades de carácter técnico para atraer esa generación denominada lejana desde el sureste, la costa del Golfo y la costa del Pacífico. Como no podía generar luz y fuerza y ya no generaba Comisión Federal de Electricidad, pues entonces se volvió un problema técnico que como consecuencia traía que el nivel de voltaje en la zona central del país estuviera más abajo de lo que debería ser, y consecuencia constituyó el problema técnico más grave que tuvo que enfrentar Luz y Fuerza del Centro, que fue la posibilidad de colapsarse su sistema por bajo voltaje. Bien, vean ustedes lo que era también hasta octubre 20 del 2008, que son los archivos que se lograron rescatar todavía, lo que consistía el sistema eléctrico de la zona central del país. Obviamente, lo que es el Salto, Necaxa, Tepeji y Patla, estos siguen aportando su generación, pero ahora el valor de esta generación era más regional que el envío de esta generación para satisfacer la demanda de energía eléctrica en el resto del sistema eléctrico de la zona central. Pero fíjense ustedes una cosa. Bueno, la que sigue, por favor. Estas gráficas representan el comportamiento del crecimiento de la demanda año por año desde 1999 al año 2007, y la que sigue, por favor, representa del 2000 al 2009. Se rescataron estos registros del avance del crecimiento de la demanda en el 2009, y vean ustedes que por motivos que ya todos conocemos, no hubo crecimiento en los dos sexenios panistas. Por lo tanto, bueno, pues este es el comportamiento del crecimiento de la demanda. No ha habido esto, a pesar de que digan lo que digan los políticos, simplemente demuestra que nuestro país no ha crecido en estos dos sexenios, ¿no? Adelante, por favor. Adelante. Para atender y satisfacer la demanda de energía eléctrica, obviamente Luz y Fuerza recurrió a la utilización de sistemas de información, control en tiempo real para todas las instalaciones. Cabe abundar que del total de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, el 50% tenía más de 40 años. El 50% más restante era supervisado a través de dos sistemas de control e información en tiempo real. Esto permitió, adelante por favor, obtener Luz y Fuerza del Centro en diversos años reconocimientos no nada más de los políticos o de personas del gobierno mexicano, sino instituciones de calidad internacional, obtener el reconocimiento de su nivel de calidad satisfaciendo las normas que para ello existen, ISO 9001-2000, adelante por favor, obtener de la misma Presidencia de la República de Vicente Fox reconocimientos por sus procedimientos INNOVA con las diversas iniciativas. Aquí está la firma de Vicente Fox. Hasta esos años todavía el gobierno federal no tenía otra cosa más que reconocer la calidad de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en su conjunto. No tenía más elementos de fuerza como para poder llevar a cabo lo que nos han comentado de la extinción de Luz y Fuerza. Adelante, por favor.
Este también es otro premio que se le concedió a Luz y Fuerza del Centro. ¿Dónde quedaron todos estos testimonios de la calidad de los trabajos que ustedes efectuaban? Pues no se sabe, realmente no se sabe. Parte del saqueo, ¿no? Ojalá, en el peor de los términos, algún trabajador electricista los haya recuperado y en vez de considerarlo como un trofeo personal, alguna vez se constituya un museo, un algo simbólico en donde repose nuevamente a donde deben de estar este tipo de reconocimientos de carácter internacional para lo que era Luz y Fuerza del Centro. Adelante, por favor. Obviamente el problema del déficit de generación eléctrica no era el único reto que tenía que enfrentar Luz y Fuerza. El riesgo de colapso por inestabilidad de voltaje, tenía el problema del contrato de compraventa de energía eléctrica. Para no hacer muy larga la historia, Luz y Fuerza no podía cobrar a ningún usuario la tarifa que debía cobrarle por consumir energía eléctrica en las horas de mayor demanda, esto es en las noches. Había una tarifa plana y por lo tanto no podía cobrarle más de lo que esas tarifas decían. Sin embargo, el proveedor de Luz y Fuerza del Centro, que es ahora Comisión Federal de Electricidad, sí le cargaba a Luz y Fuerza del Centro los costos adicionales, los costos extras, para poder Luz y Fuerza del Centro a su vez satisfacer la demanda de energía eléctrica. Esto viene también a dar una descapitalización muy fuerte y es a través de otro tipo de ayudas del gobierno federal por el cual rebalanceaban un poco la parte financiera de Luz y Fuerza del Centro. Teníamos capacidad firme rebasada en 22 subestaciones, 50% de las subestaciones con esquemas de protección, medición y control muy antiguos, si no es que obsoletos, insuficiente red de comunicación moderna, ya nos habló Martín en los proyectos de fibra óptica, capacidad interruptiva rebasada en la red 230 y 85. Esto que quiere decir que los interruptores sirven para cuando hay una falla, desconectan el tramo del sistema eléctrico que esté bajo falla. Pero si estos interruptores no tienen la capacidad para abrir y desconectar la falla, estos interruptores van a explotar, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores también. Entonces, realmente Luz y Fuerza del Centro era un polvorín porque no quería el gobierno federal darle recursos suficientes para poder seguir operando en condiciones seguras. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos años? Hemos visto que ha habido una derrama incontrolable de recursos para que ahora Comisión Federal de Electricidad más o menos pueda llevar un servicio, y debo decirlo, muy malo de lo que es el control del suministro de energía eléctrica en la zona central del país. Y para muestra, un botón de lo que está pasando en el centro del Distrito Federal. Bien, adelante, por favor. Estas son las tablas que se tenían en donde se demostraba cómo los interruptores ya habían sido rebasados. Es como si ustedes llegan a la casa, a cada uno de ustedes a sus casas, enciende un apagador y sale un chisporroteo, ¿sí? En un momento dado pues se puede quemar el apagador, ahí no pasa gran cosa, pero ya en instalaciones de potencia pues es sumamente grave. Adelante. También la capacidad de todos los transformadores en la red de 400,000 voltios rebasados. Adelante. Todo el equipo que se tenía que cambiar. El costo de todo esto en el año de 2005 era de 6,000 millones de pesos, y no para ejercer en un año, era para ejercerlo a través de varios años. Ahora estamos escuchando que Comisión Federal de Electricidad requiere 6,000 millones de la aprobación del Congreso para que les den